Usted sabe, hermano, que en la Biblia a los de la iglesia, a los convertidos, a los creyentes, se les llama diferentes nombres. Se les dice hijos de Dios, se les dice justamente más que todo en el Nuevo Testamento. También habla de la iglesia de Cristo, hablando de nosotros. ¿Cuántos sabemos que somos iglesia de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Sabemos que la iglesia no son las cuatro paredes, somos nosotros. Pero qué bueno que vengamos a congregarnos aquí en la iglesia, o sea, en el lugar físico. Dice la Biblia que hay que congregarse. ¿Cuántos saben eso? Usted lo sabe porque está aquí en la iglesia, ¿no? Gloria a Dios, que es un mandamiento del Señor. Hebreos 10:25 lo dice. Pero bueno, también la palabra llama a los hijos de Dios, los llama santos. ¿Cómo los llama también? Santos. ¿Cuántos santos de Dios hay acá? Yo sé que hay un recelo a veces, como dice, pero yo, pastor santo, pero yo, pastor, si yo como soy, todavía estoy en este proceso de transformación. Y hermano, es que tenemos que entender que si somos santos no es por nuestras propias fuerzas o por nuestras obras o por nuestra propia santidad. Si fuera así, ninguno fuera santo. Sino que somos santos según la Biblia porque tenemos a Cristo en nosotros, que es Él el que nos santifica, el que nos purifica, el que nos limpia, el que nos restaura y nos hace nuevos. Amén. Es el Señor. Claro, hermano, que hay algunos que se demoran más en cambiar algunas cosas y otros que se demoran menos, en la medida que busquen más al Señor. Por eso la Biblia también dice en 2 Corintios 7:1 que hay que perfeccionar esa santidad en el temor a Dios. Es decir, que todos los días hay que mejorar, todos los días hay que ser mejores con la ayuda del Señor, nuestra fuerza. Señor, si antes era mentiroso, con tu ayuda voy a ser verdadero. Si antes, Señor, era ladrón, con tu ayuda voy a ser justo y recto en el nombre de Jesús. Con la santidad del Señor perfeccionando en el temor de Dios. La Biblia dice que habla de los hijos de Dios santos, hermano, santos. Y vamos a hablar de eso, hermano. Vamos a ver algunas paradojas muy interesantes. Hechos capítulo 9, versículo 31. Y me gusta mucho, hermano, el libro de los Hechos. ¿Sabe por qué? Porque el libro de los Hechos es el producto, hermano, el producto de la palabra, el producto de lo que Jesús sembró, es el producto de lo que está de quien está en nosotros, que es el Espíritu Santo que accionó en el libro de los Hechos. Entonces los apóstoles en el libro de los Hechos se pusieron a hacer. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso se llama Hechos de los apóstoles. Y vamos a ver, hermano, una paradoja cristiana, una aparente contradicción, incongruencia. Quizá cuando nosotros llegamos a Cristo, hermano, algunos, tal vez los más nuevecitos, tal vez pensaron que en Cristo la barca de nuestra vida no se iba a mover, iba a estar tranquila, no iba a haber agitación, no iba a haber tormenta, no iba a haber dificultad. Hermano, tormenta puede haber, dificultad puede haber, la barca de nuestra vida se puede tambalear a lo mejor por los problemas, dificultades, tormentas, lo que le dije, hermano. Pero sabemos que si puede haber tormenta, también hay alguien en esa barca que es Jesucristo, que para la tormenta con su poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero vamos a ver esto, hermano amado. Muy interesante. Vamos a leerlo. Hechos 9:31. Miren lo que dice. Entonces las iglesias, ¿qué tenían? Por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, dice, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, se multiplicaban, fortalecidas ¿por quién? Otra versión dice, consoladas por el Espíritu Santo. Que el consuelo también fortalece, hermano. Versículo 32. Aconteció que Pedro, mire lo que pasó con Pedro aquí, visitando a todos, vino también ¿a quiénes? A los creyentes, a los hijos de Dios. Aquí Pedro dice la Biblia que iba a visitar a los santos. Por eso Pablo, cuando él hablaba en Romanos 15:25, voy a Jerusalén a visitar a los santos, habla de los hijos de Dios. De los hijos de Dios que por medio de Jesucristo se santifican todos los días. ¿Cuántos somos santos acá por medio de Cristo? Amén. Si tenemos a Cristo, tenemos la opción de ser santificados todos los días por medio del Señor. Buscándolo, obviamente, ¿no? Muy bien, pues sigamos leyendo. Vino también a los santos que habitaban en Lida, en ese sector llamado Lida. 33. Y halló allí a uno de los santos, que se llamaba Eneas. Oiga, mucho ojo a esto, mire, que hacía 8 años que estaba en cama, pues ¿cómo era Eneas? Era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Aleluya, hermano. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales,
creyeron y se convirtieron al Señor. Vamos a orar, póngase de pie, por favor, vamos a orar. Habiéndole leído la palabra, vamos a orar. Amén. Señor, yo te pido que tu palabra nos ministre a todos nosotros, Señor. Enamóranos más de tu palabra, que amemos tu palabra, que en tu palabra seamos libres, que en tu palabra seamos sanados, que en tu palabra seamos liberados, en el nombre de Jesucristo, Señor. En este momento, hermano amado, escúcheme ahí, haga lo que le digo. Póngase su mano en la cabeza y otra en el corazón. Yo sé que hay mucha gente acá angustiada a lo mejor. Dígale ahí al Señor, ahí, ponga su mano en la cabeza y otra en el corazón. Vamos a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, todo pensamiento, Señor, de destrucción, de derrota, de muerte, Señor, lo llevo cautivo a tu obediencia, a tu vida, en el nombre de Jesús. Todo sentimiento de intranquilidad, de angustia, de depresión, Señor, en ti, Señor, soy libre en el nombre de Jesucristo. He creído tu palabra, Señor, y que mi mente y mi corazón pertenecen ahora al Dios vivo. Por tanto, yo también tengo vida en abundancia aquí en la tierra y también vida eterna contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. También oramos por el hermano Adolfo Choes, que el día miércoles cumpleaños. Bendice a este hombre de Dios que siempre te sirve, Señor. Auméntale, Señor, más tu fortaleza, Señor, y tu unción a él, Señor. Y que todo problema en él se resuelva con tu ayuda. Y también te pedimos por Alejandro Sebastián Villa, este niñito, Señor. Alejandro Sebastián Villa Concha, que está con neumonía. Pedimos, nos unimos en oración para que seas tú sanándolo completamente en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu poder y de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos. Y también todo enfermo en medio de tu pueblo, sánalo de acuerdo a tu voluntad, Señor, y tu poder, en el nombre de Cristo. Y también, Señor, toda situación que tengamos, las ponemos en tus manos. Hermano, aligere su carga. Dígale, Señor, te entrego mi carga en este momento. Te entrego mi carga de mis hijos, de mi trabajo, de mi vida, de mis pensamientos, de mis problemas, de mis angustias. Te la entrego a ti, Señor. Y porque la entregué a ti, Señor, tengo paz por medio de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted leyó atentamente lo que acabamos de leer de la palabra, ¿qué es lo que le sorprendió a usted, hermano? ¿Sabe lo que a mí me sorprendió aquí en la palabra? Que dice que Pedro fue a buscar y fue a visitar a los santos de Lida y encontró ahí un santo que se llamaba Eneas, que 8 años estaba postrado en una cama porque era paralítico. A mí me sorprende esto, hermano, que era un santo paralítico, hermano. Y ese es el título de hoy día. Un santo paralítico. Qué tremendo, qué paradoja, ¿no? Qué incongruencia. Pensando que era un hijo de Dios, un hijo que andaba en el temor del Señor, pero andaba paralítico hace 8 años. Y quiero que entendamos el contexto de todo esto. Era la iglesia naciente. La iglesia recién estaba naciendo, los apóstoles recién estaban evangelizando, estaban predicando la palabra, que es lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Vidas cambiadas habían, hermano. Era la iglesia que recién del principio, guiada por el Señor, por el Espíritu, dice la Biblia que crecía, se multiplicaba, estaba llena del poder de Dios, de la unción del Señor, estaba llena de los dones del Espíritu, estaba llena de milagros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso, hermano? Pero así como estaba llena de poder y de milagros, también estaba llena de persecución, hermano. Y esa es otra paradoja. Porque si usted lee los versículos anteriores, dice que, por ejemplo, a Pablo lo querían matar. Lo querían matar por predicar la palabra, recién se había convertido, todavía era Saulo, pero ya convertido, dice que predicaba la palabra, y entonces los contrarios a la fe, los enemigos de la fe, hermano, dice la Biblia que quisieron matarlo a Pablo. Este es el caso que tuvo que salir descolgado de una muralla de noche para ser salvado. Y así eran todos los creyentes, hacían todos los líderes, todos los apóstoles del Cordero, todos los que predicaban, iban a un lugar, predicaban la palabra y tenían que huir a otro lugar porque los querían matar. Una iglesia perseguida, hermano. Una iglesia acosada. Pero sorprendente todo eso, que a pesar que era perseguida, acosada, esa gente tenía paz. Dice la Biblia, si usted leyó con atención, entre el versículo 31, la iglesia tenía paz, dice. Tenía paz la iglesia. Una iglesia acosada, pero con paz. Qué paradoja, ¿no? Qué incongruencia, hermano. Qué incongruencia. Tenía paz esa iglesia. Pero ¿sabe por qué tenía paz, hermano? Porque esa iglesia confiaba en el Señor con todo su corazón. Era una iglesia que temía a Dios. Una iglesia que a pesar que los acosaban, a pesar que los turbaban, exteriormente los querían matar, la gente los apedreaban, los vituperaban, pero esa gente tenía paz, hermano, en su corazón. Gloria a Dios, hermano. Y a veces hay que entender lo siguiente.
A veces, hermano, nosotros confundimos la paz con la indiferencia o con la indolencia. ¿Usted se recuerda en Marcos 4, en la tempestad? Que dice la Biblia que está una tempestad en la barca y están los discípulos ahí asustados, nerviosos por la tempestad y la tormenta. Es normal estar así asustado en la tormenta, hermano. ¿Cuántos hemos estado asustados en las tormentas de la vida, hermano? ¿Verdad que a todos nosotros nos ha llegado ese sentimiento de temor? Pero sorprendente de todo esto que Jesús estaba en la barca. Dice la Biblia en Marcos 4, la leo en su casa, que Jesús está en la barca pero dormido, hermano. Imagínense, en la tormenta dormido, hermano. Y los apóstoles, los discípulos en ese tiempo estaban asustados viendo cómo hacer. Eran hombres de mar. Algunos eran hombres de mar. Pedro, Juan, Jacob Andrés eran hombres de mar. Y asustados por la tormenta. Pero se recordaron que estaba Jesucristo ahí, hermano. Y fueron a despertarlo. Y lo sorprende todo esto. Yo me sorprendo, hermano. De que en la tormenta Jesús dormía. Pero ¿sabe qué? Ese sueño, escúcheme atentamente, ese sueño, ese dormitar, ese sosiego, esa tranquilidad, hermano, esa paz de Jesús en la tormenta era porque tenía confianza en el poder de su Padre Celestial. Era la confianza de que como Jesús estaba recto, hermano, como Jesús estaba a cuentas con el Señor, Él en su humanidad se había decidido santificarse, buscar al Señor, estaba a cuentas con su Dios y sabía que no era su hora. Estaba confiado que su Padre iba a darle el poder para parar la tempestad. Tenía esa confianza, esa tranquilidad. Es cierto que la barca se mecía fuertemente. Era tremendo cómo se mecía la barca, hermano, pero a mí también me sorprende que no se mecía tanto como para que el Señor se despertara. Por eso es que los discípulos tuvieron que despertarlo, hermano, y están asustados, algunos mareados. Judas estaba mareado, hermano, seguramente. Mareados, hermano. Los discípulos lo despertaron al Señor, hermano, tenían tranquilidad. Y se acordaron que Jesús estaba ahí a bordo y lo despertaron. Dice que el Señor se despierta, hermano, y los discípulos decían, Señor, ¿qué pasa? ¿No tienes cuidado de nosotros? En otras palabras, ¿estás indiferente a la tormenta que estamos viviendo, Señor? Y Jesús, hermano, se levanta, hermano, con tranquilidad, hermano. Es la paz, hermano, la confianza en el Padre Celestial. La paz en el Señor. Y usted sabe la historia, hermano. Paró la tempestad. Y la gente se asustó, los discípulos se asustaron. ¿Quién es este hombre que aún el mar y las tormentas le obedecen, hermano? Era Cristo, el Rey de Gloria, hermano. Denle un aplauso al Señor, amén. Pero el punto, hermano, dormir en la tormenta. Hay dos clases de personas que duermen en la tormenta. Número uno, los hijos que están a cuentas con su Dios y saben que el Señor, a pesar de que parezca que el mar quiera tragarse el barco, sabe que el Señor los va a guardar y proteger. Porque están a cuentas con su Dios. Y saben que Dios es un Dios bueno y fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero ¿sabe que hay otro que también durmió en la tormenta? Durmió en la tormenta, pero ese en cambio no era el mismo sueño que Jesús. Y ese sueño no me gusta, hermano. Un sueño contrario al de Jesús. Porque este varón dice que también se subió a una barca y la tormenta empezó a acrecentarse y él durmiendo en la tormenta, imagínense. Pero no era el mismo sueño de Jesús, porque este varón estaba en contra de la palabra de Dios, siendo santo, siendo hombre de Dios, siendo profeta, hermano, que escribió una palabra aquí, que está aquí en la Biblia, hermano, Jonás. Se durmió también en la tormenta, pero ese dormitar no era confianza en Dios porque estaba chueco. Estaba haciendo contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Ese dormitar era indiferencia. Ya morimos, no importa. Era un dormitar, hermano, de quemiportismo, indiferencia e indolencia. Tuvieron que despertarlo igual, hermano. Bueno, después ustedes saben lo que le pasó. Pero quiero decir lo siguiente, hermano. Hay gente que duerme en la tormenta. Y no duerme en la tormenta porque confía en su padre, porque está chueco, no. Duerme en la tormenta porque ya está indiferente. Y sabe que muchas veces eso pasa en el hogar, en la familia. Se insultan, se gritan, se pelean, los esposos, esposas, los hijos. No hay respeto. No hay respeto, no hay tranquilidad, no hay paz, no hay alegría, ya no hay amor. Ya ni perdón dicen ya. Indiferentes, indolentes. Y hasta más comen. Y hasta más duermen. Eso no es, y usted piensa que eso es paz. Que ni se hablen. Le pregunto, ¿usted piensa que eso es paz? Eso no es paz, hermano. Y yo he orado, hermano, para que la paz que usted y yo experimentemos y asumamos, aún en medio de la tormenta, sea la paz de Cristo, hermano.
Que podamos dormir porque sabemos que Cristo está en nuestra barca y nos va a salvar en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor, no de indolentes, no de indiferentes, sino de arreglados y que sabemos que el Señor nos va a rescatar, hermano. Amén. Gracias a Dios por Jonás que después se arregló, hermano. Se arregló porque ya tanto lo despertaron y fue el gran pez. Usted sabe, hermano, mire, los que están así indiferentes se los traga el pez, hermano. Se los traga la vida, hermano. Así que hay que arreglarnos, hermano. Usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sinceros dicen amén? Amén. Muy bien. Muy bien. Que la paz de Dios sea así, hermano. Aún a pesar que no vivimos como esa iglesia que era perseguida, hermano. Perseguida pero con paz. No vivimos esa persecución hoy en día, hermano. Porque gracias a Dios tenemos libertad de cultos. Y podemos, gracias a Dios, tener la Biblia en la mano y decir que somos de Cristo. Y nadie nos dice nada, gracias al Señor. Amén. Es una bendición eso. Pero esta iglesia era perseguida, pero con paz. Agitada su barca, pero tenían paz. Paz en el Señor. Porque ¿sabe por qué? Porque el Señor está al cuidado de los suyos. ¿Cuántos saben eso? El Señor está al cuidado de los suyos. Que tengas paz en el nombre de Jesucristo. Apropiate de la paz del Señor en el nombre de Jesús. Pero quiero que vayamos más al fondo. A fondo de todo esto, mi amado hermano. Mire, yo no sé, hermano, pero a veces el Señor permite que andemos en esas tormentas, no que lo provoca Él, sino que permite que andemos en esas tormentas, en esas dificultades, en esas agitaciones, porque ahí podemos experimentar la paz interna de parte del Señor. No sé si a usted le ha pasado que en el momento de la tormenta, la dificultad, en el momento del dolor, en el momento de que todo se te cayó encima, el mundo te cae encima, hay una voz, tú que eres hijo de Dios, que tienes el Espíritu Santo dentro, hay una voz que te dice, tranquilo, yo estoy contigo, sigue adelante, yo te cuido. Es así, hermano. Esa paz interna, hermano. Mire, el Salmo 23 no nos promete el Señor, no dice, como yo soy tu pastor, el Señor. No, Él nos dice, nada te va a faltar, pero también dice en el versículo 4, dice, como yo soy tu pastor, eso es que quédate tranquilo, que te prometo que no vas a pasar por los valles de dificultad. No dice así. No dice, quédate tranquilo porque yo te prometo que no vas a pasar por el valle de muerte. No dice así. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo dice ahí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, el Señor, estarás conmigo. Amén. Y tu vara y tu callado me infunden aliento. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y quién vive, iglesia? Nuestro Señor. Amén. Amén. Así que al que está al lado suyo, dígale, no tengas miedo, Dios va contigo. Amén. El Señor ha prometido acompañarnos en el valle. El Señor nos ha prometido bajar con nosotros en el valle de muerte, hermano. Y que no temamos. Mire qué Dios, hermano. Mire qué hermoso es el Señor. O sea que si el Señor nos ha prometido bajar con nosotros en el valle, estar con nosotros en la tormenta, no hay que temer. ¿Sabe por qué? Porque no estamos solos. No estamos solos. Si tenemos a Cristo, hermano, y tenemos comunión con el Espíritu Santo, podemos sentir esa compañía del Señor que te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y esa es la paz del creyente, hermano. Por eso esa gente de la iglesia primera, del principio, tenía paz, perseguida pero con paz. Porque sabía que Dios está con ellos. Y su mirada está en los cielos, hermano. Qué tremendo, hermano. Esa gente aguantó tanto con tan poco. Y nosotros aguantamos tan poco con tanto, hermano. Es algo tremendo. Pero bueno, sigamos, vamos a leer el versículo 31. Hechos 9, 31. Amén. Vamos a leerlo. Si usted puso atención, mire esto. Vamos avanzando. Dice, entonces la iglesia tenía paz, dice, por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, mire cómo eran edificadas la iglesia, andando ¿en qué? Lea, ¿en el qué? En el temor de Dios, del Señor. Y se acrecentaban, multiplicaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire cómo la iglesia es edificada, hermano. Mire cómo la iglesia es edificada. ¿Cuántos somos acá? Iglesia de Cristo. Y esto le interesa tanto a usted como a mí, porque aquí dice cómo podemos ser edificados. Dice que somos edificados andando en el temor del Señor. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? El temor al Señor, hermano.
había temor de Dios. Y sabe que como había temor de Dios, había obediencia a su palabra. Porque el temor de Dios sirve para obedecer la palabra de Dios. Es que el temor de Dios es así, hermano. Ahí no lo vigila el hombre, no lo vigila el líder, el pastor. No, hermano, es el saber que aunque no hay un ojo humano que nos ve en ese momento, pero hay un ojo celestial que nos ve de día y de noche, que queremos agradarlo, hermano, a nuestro Dios. Ese es el temor de Dios. Ese es el temor de Dios. Entonces ahí, con temor de Dios, vamos a ser edificados. Y no vamos a andar de puntillas solamente aquí en la iglesia. Vamos a andar de puntillas en la calle y también, sobre todo, en la casa. Porque hay temor de Dios. Porque hay temor del Señor. Y la iglesia era edificada en el temor del Señor. Lo mejor que puede haber en la iglesia, hermano, es temor de Dios. Es temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. El que tiene temor de Dios no tiene que controlar a la mujer, ni el marido, ni el esposo, ni nadie, ni el líder, ni el pastor. Hermano, ¿cómo sería el mundo con el temor a Dios, hermano? Escúcheme, no habría policía. No habría necesidad de leyes humanas. No habría necesidad de que nos vigilen, de vigilantes, hermano. Pero como ahora no hay temor de Dios en el mundo, hermano, nunca ha habido temor de Dios siempre en el mundo, hermano. Y es tremendo que en la iglesia no haya temor de Dios. Porque sin temor de Dios no podemos obedecer la palabra de Dios. Y ahí no hay bendición. Y después nos preguntamos por qué Dios no me bendice. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no abre mi familia? Porque no hay temor de Dios, hermano. Y la iglesia de ese tiempo y también la de ahora se edifica en el temor del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Pero escúcheme, va a llegar un tiempo, hermano. Va a llegar un momento, hermano, que el temor de Dios va a inundar la tierra. Escúcheme bien. Va a inundar la tierra, hermano. Está inundando la tierra porque también hay gente que yo he visto gente que ha estado en el pecado y se ha cambiado, ha entregado su vida a Cristo y anda ahora en el temor de Dios. Nosotros somos ejemplo de eso. ¿Cuántos dicen amén? Y espero que seamos sido ejemplo de eso en el nombre de Jesús, usted y yo, hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Pero hay ese tiempo, hermano, que toda la tierra, toda la humanidad va a tener temor de Dios. Cuando Cristo venga, hermano, pero no en su segunda venida para imponer su reino, como el león de la tribu de Judá, dice la Biblia que todo ojo le verá, y toda lengua confesará, y toda rodilla se va a doblar en su presencia, y va a confesar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a inundar el temor de Dios al pueblo, al mundo. Amén. Amén. Por eso hay que, hermano amado, perfeccionar nuestra santidad en el temor al Señor. ¿Quieres ser mejor? Hay que tener temor de Dios. ¿Quieres que tu familia tenga paz verdaderamente? No solamente de boca, hay que tener temor de Dios, empezando con uno mismo. Porque primeramente uno dice, no, si escuchaste, esposo, el temor de Dios, y le hace así la mujer al esposo. O al revés, ¿no? El esposo a la mujer. Empiece con uno mismo. Cuando uno empieza a cambiar con la ayuda del Señor, se da cuenta que poco a poco, o quien quita, como los tiempos se están acelerando, sea más rápido. Todo cambia alrededor. Serás edificado como iglesia en el temor del Señor. Amén. ¿Pero qué más? Dice, y se acrecentaban, dice, multiplicaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Consoladas por el Espíritu Santo de la iglesia, hermano. Mire cómo se edifica la iglesia. En el temor del Señor y consolado por el Espíritu Santo. Escúcheme, aquí, este pasaje no se está refiriendo a que un hermano le dice a tu hermano, ¿sabes qué? Tienes este problema, no te preocupes, tranquilo. El Señor te va a ayudar, te va a consolar, te va a fortalecer. No era esa figura, no. Aunque el Señor nos ha llamado a hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 1 que así como hemos sido consolados por otros, también tenemos que consolar a los demás. En otras palabras, que de gracia hemos recibido, dad a sí mismo de gracias. El Señor nos ha llamado a hacer eso, a ser gente de consuelo, de fortaleza, gente de la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero aquí en la Biblia, este pasaje está refiriéndose no que era un enviado humano, no, sino que el mismo Espíritu de Dios tocaba el corazón de cada vida, de cada corazón, de cada alma, y lo consolaba y lo fortalecía en el nombre de Jesucristo, hermano. Era directo, hermano. Quiere decir que la iglesia entraba tal vez aconcojado, hermano, deprimido, hermano, mal, hermano, y entonces hermano, esa gente era con temor de Dios. Y cuando hay temor de Dios hay fortalecimiento y consuelo del Espíritu, hermano.
Esa gente entraba mal, a lo mejor por los problemas, me persigue mi casa, mi familia, todo el mundo. Pero llegaba al templo del Señor, al lugar de reunión. Y que el mismo Espíritu de Dios, como era un hombre de Dios, de temor de Dios, una mujer de temor de Dios, el Espíritu de Dios lo tocaba, su corazón, y le decía, tranquilo, yo estoy contigo, yo te fortalezco, te consuelo. Y esa gente entraba deprimida, pero salía gozosa, cantando, alabando a Dios, hermano. Así era fortalecida la iglesia, hermano. Así era edificada la iglesia. Y así tiene que ser edificada la iglesia este tiempo. No hay otra forma. No hay otra forma. En el temor al Señor y en el consuelo. ¿Sabe que hay mucha gente que no siente el consuelo de Dios? Porque justamente le falta lo primero, el temor a Dios. Por eso que todo le da la palabra, pero todo le apesta, todo lo ve mal, todo le daña, nada lo ve bien. No siente nada, dice. A lo mejor te falta un poco ese temor de Dios. Por eso no puedes ser edificado. Por eso no puedes acrecentar tu fe. Pero hoy en día, hermano, he orado en el nombre de Jesús para que la iglesia de Shaddai, desde el púlpito hasta el último de los hermanos, crezcamos en el temor al Señor y que el Espíritu Santo nos consuele a nosotros. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. Pero todavía no hemos entrado con Eneas, ¿no? Y Eneas era la paradoja principal. 32. Mira, aconteció que Pedro, hermano, Pedro, un hombre del Espíritu, ya no era el negador, ya no estaba chueco, porque Pedro le había prometido a su Señor que iba a alimentar a sus ovejas, a apacentar a sus corderos, porque lo amaba. Entonces Pedro, dice la Biblia, que estaba recorriendo las iglesias y fue a Lida, que era un sector ahí, a visitar a los santos, dice, a los creyentes. Y en el versículo 33, vamos al 33, póngamelo ahí. Dice, y halló ahí a un santo, que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Cómo se explica usted, hermano, un santo de Dios paralítico? ¿Cómo tú se explica eso? ¿Cómo uno explica esa paradoja, hermano? 8 años que ese hombre no se levantaba de esa cama. 8 años, hermano, le aseguro que no estaba tranquilo, ni alegre, ni contento, estaba sufriendo a lo mejor. 8 años en esa situación, hermano amado. Y quizá alguno, escúcheme, era un santo de Dios, un hijo de Dios, era un hombre de la palabra, de temor. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo la iglesia era completamente entregada a su Señor. Yo creo que también en este tiempo hay gente entregada a su Señor. 1, dice amén. 2, 3, amén. Recíbalo en el nombre de Jesús. Amén. Y a lo mejor alguno llegaba a decirle, hermano Eneas lleva 8 años así. Usted seguramente ha de estar en pecado. No ha de faltar alguno por ahí, como los amigos de Job, ¿no? Los amigos de Job le decían, Job, te pasa todo esto porque estás en pecado. Hermano, y no era así. ¿Qué nomás le habrán dicho a ese pobre Eneas, hermano? No solamente estaba paralítico, sino que seguramente también lo acusaban, hermano. Usted sabe, hermano, que hay gente que solamente va para destruir nada. Hay gente que solamente le gusta destruir nada más, hermano. Le voy a decir algo, hermano. Si usted va a destruir, mejor ni vaya, hermano. Porque la gente quiere esa edificación, ese consuelo y esa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también no vayan a parar pecados. No vayan a alcahuetear pecados. ¿Cómo así, como pastor, entonces? ¿Qué mismo? No me dice que no vaya a destruir, pero que también no alcahuete pecados, que no diga la verdad. No. Lo que estoy diciendo es que la corrección en el Espíritu Santo de Dios es edificación para el creyente. Amén. Amén. Y para eso hay que estar en el Espíritu, hermano. Para que la corrección en el Señor sea edificación, no sea destrucción. Había un hermano que me decía, mire, pastor, y él me confesó eso, hermano. Que él no corregía en el Espíritu a sus hijos. Sino que los hijos también eran medios tremendos, hermano. Eran mentirosos. Sobre todo eran mentirosos. Siempre mentían. Imagínense, los hijos no tenían el deporte de jugar pelota o de básquet o natación. Su deporte era la mentira, hermano. Con eso le digo todo. Mentían siempre. Entonces dice que el papá no aguantaba, que tú me mientes, muchacho, y dice qué cosa. Lo cogía del pelo, mentiroso. Lo insultaba, hermano. Un santo. Mire, si hay un santo paralítico, un santo que insulte, imagínense. Tremendo, ¿no? Un hijo de Dios, un creyente. Algunos me ven con la cara como que, si supiera, pastor, en mi casa. Tremendo eso.
Pero lo bueno es que este hombre quiso cambiar, por eso confesó. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, dice la Biblia. Entonces el hombre nos dijo eso. Entonces digo, bueno, hermano, usted no puede andar así, usted es hijo de Dios. No puede andar insultando a sus hijos. Corríjalos, pero en el espíritu. Porque en la carne, hermano, el hombre los cogía y los hacía así, les insultaba, sacaba todo el odio. Y los hijos reciben ese odio, hermano. Y eso no está en la carne. Está en la carne, no está en el espíritu. Gracias a Dios que el hermano hizo caso, hermano. Y empezó a andar en el temor del Señor. Empezó a perfeccionar su santidad en el temor del Señor. Mejoró, hermano. Cambió, hermano. Y ya corrigió a sus hijos. Pero de una forma diferente. Con el ejemplo. Como un hombre de Dios. Entonces, él nos dijo, pastores, he tenido muchos más resultados corrigiendo a mis hijos en el espíritu que en la carne. Porque cuando corrigí la carne, seguían igual de mentirosos. Ahora son gente que dice la verdad. Gloria a Dios, hermano. Amén. Es peligroso corregir en la carne, hermano. Porque cuando estamos en la carne, en el enojo, en el odio, en la amargura que no es el Señor, hermano, podemos decir un montón de cosas que después nos arrepentimos. O podemos hacer un montón de cosas que después nos arrepentimos, hermano. Por eso es importante andar en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y hay situaciones, claro que sí hay situaciones muy grandes y difíciles que vale la pena hacer soluciones extremas, como Pablo, por ejemplo. Pongan atención a Pablo. Dice la Biblia que en Corintios, Pablo dice en 1 Corintios que había un hombre en la iglesia de Corinto, un santo en la iglesia de Corinto, imagínense, que andaba en un pecado tremendo, que era que le había robado a la mujer al papá. Imagínense. Andaba con su madrastra. De tantas mujeres que hay en el mundo y se mete con la mujer del papá. Imagínense. Y dice la Biblia que Pablo le dijo, a ese de ahí van a corregirlo, pero en el espíritu. Me lo van a sacar de la iglesia. Así, imagínense. Es que Pablo está en el espíritu, hermano. Hay situaciones que el Señor nos guía y guía a sus ministros. Dice, lo vamos a sacar de la iglesia para ver si así se compone, dice. Léalo en 1 Corintios, usted búsquelo ahí. Si se compone ahí. Gracias a Dios que era hijo de ese varón, porque si no hubiera sido del mundo, aunque andaba con cosas del mundo, pero era hijo a pesar de todo. Porque si hubiera sido completamente del mundo, he dicho, me botan de la iglesia, ya está, me voy al mundo completamente. Sino que era para poder una amonestación a ese varón, para que pudiera cambiar. Fue una escena específica en la vida del apóstol Pablo. Insisto una vez más. Y en 2 Corintios, Pablo dice, ese varón se arrepintió, ahora ya vayan a traerlo acá, una vez venga más a la iglesia. Son amonestaciones que el Señor hace a la gente, a sus hijos, pero hay que hacerlo en el Espíritu de Dios, porque si uno no hace en el Espíritu de Dios, no está seguro que está en el Espíritu, se puede equivocar uno. Y ahí se puede dañar uno. Y en vez de edificar, destruye. En vez que cambie, se hace peor. Por eso es importante andar en el temor del Señor y en el consejo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Pero regresemos a Eneas, que lo dejamos ahí en la cama postrado. Regresemos con Eneas. Y entonces, la Biblia dice que Eneas está 8 años ahí, esperando la consolación, hermano, para poder ser librado. Mira lo que dice, versículo 34. Dice, y le dijo Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Eneas, ¿qué cosa? Mire, no dijo Eneas, ¿sabes qué? Vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús para que el Señor haga en su voluntad lo que tú tengas que hacer, lo que Él quiera hacer con tu vida. No, dice que Pedro dijo Jesucristo te sana, Eneas. ¿Qué pasó aquí, hermano? Pedro recibió una orden directa de Dios, no sabemos cuándo. No sabemos si fue antes de entrar en la casa, no sabemos si fue cuando está en el umbral de la puerta de la casa, no sabemos cuándo. Pero recibió una orden directa de Dios que Eneas iba a ser sanado por Jesucristo en ese momento, hermano. ¿Y sabe por qué recibió Pedro eso? Porque andaba en el Espíritu. E insisto tanto en eso porque es así, hermano. La vida nos facilitaría mucho si andáramos tan solo en el Espíritu. Usted y yo que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Mire, usted y yo podemos orar por los enfermos. La Biblia nos llama a eso. ¿Y cuántos sabemos que la Biblia nos ha llamado a orar por los enfermos? Todos los creyentes, ¿cuántos dicen amén? No, es que yo soy nuevecito. No, la Biblia dice en Marcos que estas señales seguirán a los que creen. Y en estas señales dicen, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En Santiago 5 dice, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. O sea, es lícito orar por los enfermos.
Es lícito, porque aquí estamos hablando no de una oración en ese momento, sino que estamos hablando aquí de que hay una orden de parte del Espíritu de Dios. Una orden por parte del Señor, que ya le haya confirmado a Pedro que ese Eneas de 8 años ahí postrado iba a ser sanado por Jesucristo, hermano. Y eso mismo, hermano, tiene que pasar hoy en día en la iglesia del Señor. Pero no en la carne, no por nuestro propio deseo, no por nuestra propia voluntad, sino guiados por el Espíritu Santo del Señor, que es el que trae sanidad a los cuerpos. En el nombre de Jesús. No sé si se me está siguiendo, hermano. Una cosa es decir, bueno, vamos a orar por sanidad. Señor, que le duele el estómago, te pido en tu voluntad que seas tú sanándolo por tu misericordia, porque por tus llagas somos curados y sanados. En el nombre de Jesús, amén. Pero otra cosa es que el Señor te diga a tu espíritu, a tu corazón, que tú le digas a ese varón, sé sano en el nombre de Jesús. Como Pedro, hermano. Como Pedro. Pero mucho cuidado con esto, hermano. Porque hay gente que fantasea esas cosas y no ha recibido orden del Señor. No ha recibido orden de parte de Dios. Y es mucho cuidado, hermano. O sea, el hombre no sabe muchas veces utilizar la palabra de Dios, hermano. No sabe utilizar lo que Dios dice, hermano. Le cuento algo, hermano. Hace un tiempo atrás yo tenía un ser querido, cercano, que estaba muy enfermo. Y yo oraba, hermano. Yo clamaba, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, que sea sanado en el nombre de Jesucristo. Y no había sanidad, hermano, todavía. Y yo me angustiaba, hermano. Y me entró, le confieso, le abro mi corazón, me entró la duda, hermano. Y ahí empezó a aprovecharse Satanás. Pero gracias a Dios que el Señor me habló a mi corazón y me dijo, cuando yo no sano un cuerpo, estoy purificando un alma. Cuando yo no sano un cuerpo, estoy purificando un alma. Entonces yo quité la mano, hermano, de ahí del varón que estaba orando ahí. Por él. Hay que escuchar la voz del Señor. El Señor sanó a uno y al fulano no. ¿Por qué? Asunto del Señor. Nosotros nos ha llamado a orar por los enfermos en la voluntad de Dios, que el Señor si su voluntad lo sane, gloria a Dios. Pero otra cosa es que el Señor te diga a tu corazón, ese varón vas a ser sanado por mi poder. Pero eso solamente llega en la comunión con el Señor. Eso no llega cuando uno pasa 10.000 horas en la televisión y nada orando, hermano. Uno pasa 10.000 horas en el teléfono y nada leyendo la palabra, hermano. Eso no pasa ahí. Si tú haces esas cosas ahí, estás en la carne. Estamos en la carne, estamos haciendo así. La iglesia andaba edificada en el temor del Señor y en la comunión con el Espíritu. Por eso tenía ese poder, ese milagro, esa revelación de parte del Señor. Como Pablo con Ananías, dice que Pablo estaba cegado, dice que Ananías recibió una orden del Señor, que vaya donde Pablo y lo sanara. Ya estaba la orden. Dijo, hermano Pablo, dijo Ananías, el Señor me ha llamado y me ha dicho que te va a sanar. Y lo sanó de la ceguera. A eso me refiero. ¿Cuántos me están entendiendo? El Señor nos ha llamado a orar por los enfermos. Y que el Señor los sane en su voluntad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Con fe en el nombre de Jesús. Pero hay dirección de parte de Dios, hermano, específica. Que Dios habla al corazón de los santos, ungidos y consagrados. Y esa consagración depende de ti, depende de mí. No de nadie más. En la búsqueda del Señor. Que Dios dirige, así como Pedro Eneas, ni ora, solo di la palabra que Jesucristo te sana, que será sanado. El Señor le dijo a Pedro, y Pedro lo hizo, hermano. Pedro lo hizo. Mira, hermano, a veces no entendemos esas cosas, porque el Señor sana a uno y al otro no sana. ¿Usted no se ha preguntado eso? En la familia de uno, en la vida de uno, ¿por qué el Señor sana a fulanito y a mí no me sana? Hermano, algo va a pasar ahí, hermano. Misteriosos son los caminos del Señor, muchas veces. Se cuenta que Pablo, en Hechos 14, dice la Biblia que había un montón de enfermos alrededor de Pablo. Un montón de enfermos. Y la gente decía, sáname Pablo, como que si Pablo sanara, hermano. El poder de Dios en Pablo que sanaba. Dice la Biblia que Pablo decía, no soy yo, es el poder y la gracia de Dios en mí. Decía Pablo. Amén. La gente, sáname. Dice que Pablo había un montón de enfermos, pero dice que había uno que Pablo le vio los ojos que tenía fe. Que tenía fe, dice la Biblia. ¿Cómo Pablo sabía que ese hombre tenía fe? El Señor se lo dijo, hermano. Fue una dirección específica de parte del Señor para ese varón, usando a Pablo. Dice que de todos los enfermos, solamente ese paralítico fue sanado, hermano. Levántate y anda. Y levantó y andaba, hermano. Y los demás siguieron ahí. ¿Por qué? Asunto del Señor. Jesús, Juan 5. Dice la Biblia que en Juan 5 había un estanque llamado Betesda, que tenía 5 pórticos. ¿Cuántos pórticos tenía? 5 pórticos. Uno más lleno de enfermos que otro, hermano. Todo lleno de enfermos, hermano. De desahuciados ahí, hermano.
Y el único sano era Jesús que andaba por ahí. Dice que de todos los enfermos sanó a uno. ¿A cuántos sanó? A uno, hermano. A uno. El Señor sabía cómo usar sus palabras y Él sabía por qué. No me pregunte a mí porque no soy Dios. ¿Por qué sanaba a Él? Sanaba a esa persona. Eneas estaba 8 años ahí atribulado con la enfermedad que tenía. Aunque era un santo de Dios, hermano. Pero quiero que sepa algo, hermano. La enfermedad corporal es momentánea. La enfermedad corporal es momentánea porque en el cielo estaremos completamente sanos en el nombre de Jesús. Pero no nos invalida creer en sanidad aquí también en la tierra. Si está enfermo usted, pídale a Dios, que Dios es fiel para responder también con sanidad en su cuerpo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en la sanidad del Señor? Amén. Denle un aplauso a Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Leamos el 33, una vez más. Mire lo que dice Hechos 9, 33. Dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía, ¿cuántos años? 8 años. Usted sabe, hermano, que lo que no se utiliza se daña. 8 años sin utilizar sus músculos, hermano. Estaban deformes los músculos. Estaban débiles, como de cera los músculos. Quiere decir que el Señor restableció los músculos de Eneas, hermano. Los volvió a formar, los hizo nuevos por el poder del Señor. ¿Se da cuenta del poder de Dios? El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Y qué más le dice? Sé sanado. Jesucristo te sana, dice el 34. Pero le dijo, el Señor ya me confirmó, Eneas. Ella me dijo, me dio la orden, Jesucristo te sana. Levántate y ¿qué más? Mira, hermano, haz tu cama. Siempre, Eneas, hermano. O sea que el Señor está diciendo, ahora te doy la orden de que domines la cama. Esa cama que te ha dominado tanto tiempo, ahora tú la vas a dominar. Gloria a Dios, hermano. Mire cómo es el Señor hermoso, hermano. Aún en el poder de Dios, el Señor nos enseña a arreglar la cama, hermano. No le voy a preguntar cómo dejó su cama hoy día usted, hermano. Pero en el poder de Dios, amén. Amén, gloria a Dios. Pero en el poder de Dios, hermano, hasta esos detalles, hermano. ¿Qué te quiero decir? La victoria en el Señor es tan completa que aún esos detalles se ve la mano de Dios, hermano. Eneas, ya que estás sano, levantado. Imagínense, Eneas, hermano, hace 8 años no arreglaba su cama. Yo les aseguro que no había hombre tan feliz como para arreglar su cama en ese momento, Eneas. Arreglaba la cama, Eneas. Gloria a Dios, hermano. Ya no había más duda. Ya no había más rencor. No había más amargura. Hay muchos cristianos que se amargan, hermano. Le tienen envidia al inconverso. Hay muchos creyentes que tienen envidia al inconverso, hermano. Eso no es... Usted ha tenido esos pensamientos, también yo. Y aún los hombres de Dios han tenido esos pensamientos. Asaf era un hombre de Dios. Dice la Biblia que era uno de los cantores, uno de los levitas que cantaba en el templo. Adoraba a Dios. Pero ¿sabe que en el Salmo 73, Asaf empieza a decir, Señor, yo me he guardado para ti. Yo te he buscado, Señor. Yo te he servido con todo mi corazón, Señor. Y mira a este que acá, que no te sirve, que te desprecia, blasfema contra ti. Le va mejor que yo, Señor. Y se enojó Asaf. Y no me mire raro, hermano, que Asaf solamente está diciendo algo que usted y yo algún momento tal vez lo hemos pensado. Se enojó. Señor, yo tengo envidia de ellos, decía Asaf. Lea el Salmo 73, hermano. Yo tengo envidia de ellos. Ellos no te sirven, Señor. Mira cómo son. Hay gente que turba. Los creyentes se turban por eso. Señor, yo te sirvo y tú me duele. Ese que ni te sirve está en la borrachera, en el pecado. Míralo, hasta más sano que yo estoy, Señor. ¿Por qué, Señor? No entendía, Asaf. ¿Y quién le ha dicho a usted, hermano, que salud en el cuerpo es tipo de salvación? ¿Quién le ha dicho eso a usted, hermano? Porque si fuera así, amado hermano, todos los sanos del mundo estuvieran salvos. Y no es así. Usted sabe que gente que fue sanada por Cristo en su ministerio terrenal hace 2000 años. Gente sanada por Cristo en ese tiempo. A estas horas está ardiendo en el infierno, hermano. La misma gente que se fue sanada por Cristo, dice la Biblia, que esa misma gente gritó, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sobre nosotros está esa maldición, dijeron esa gente. Condenados ellos mismos. El Señor te puede sanar, hermano.
¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Dios no sana un cuerpo, es porque está purificando un alma. Como el aguijón de la carne de Pablo. Tremendo hombre de Dios. ¿Cómo así Pablo con un aguijón en su carne, en su cuerpo? Asunto de Dios. Trato de Dios. Pero Asaf entendió que a pesar de que se reían, se dice que gozaban los alejados de Dios, entendió que esa risa era de cartón de ellos. Él entendió cuando entró en el templo de Dios, cuando entró en la presencia de Dios, dice la Biblia. Vamos a leerlo. Salmo capítulo 73, versículo 17 en adelante. Del 1 al 16 se quejó. Sacó todo. Señor, mira este aquí que no te sirve, mira cómo le va. Sacó todo Asaf. Del 1 al 16, léalo en su casa. Pero en el 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, o sea, el fin de los que no buscan a Dios. 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se confundieron de terrores. 25, vamos a saltarnos al 25. Mira que dice Asaf ahí. Ahí recapacitó Asaf y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación, de mi corazón, y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti, he entendido, Señor, que los que se alejan de ti van a perecer. Tú vas a destruir a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para contar todas tus obras. Aleluya, hermano. Qué maravilla, hermano. La bendición material sin comunión con Dios es lazo al cuello. Hay gente porque por bendición material se ha apartado del camino de Dios, que le ha hecho mal la bendición. Otra incongruencia. Bendición material sin comunión con Dios es soga al cuello. Tú puedes decir, pero le va mejor que yo. No, mira la familia cómo está. Mira a sus hijos, mira los vicios, mira la infidelidad del matrimonio, mira todo lo que pasa en su vida. Hermano, si con Cristo aún la familia es difícil, ¿o no es así? Sin Cristo, ¿para qué tener familia? No hay esperanza. Mire, mi amado hermano, no tengamos envidia de ninguno que no tenga el Señor, porque nuestra porción es más grande en el nombre de Jesús. Abraham y Lot, los dos eran riquísimos materialmente, prósperos materialmente, pero uno tenía comunión y el otro se olvidó de Dios. Lot, usted sabe cómo terminó Lot, ¿no? En una cueva, sin nada, teniendo relaciones con sus hijas. Qué asco, hermano. Imagínense. Y usted sabe cómo terminó Abraham, ¿no? Usted sabe que la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Bendición material sin comunión, lazo al cuello. Lazo al cuello. Así que, mi amado hermano, para finalizar, y escúchame, el Señor te va a bendecir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sé fiel en lo que Dios te ha dado. Sé fiel en lo que Dios te ha dado. Dale al Señor lo que le pertenece. Sigue adelante, Dios está contigo. Él no te va a abandonar. Eneas 8 años estuvo así, hermano. La mujer encorvada, 18 años así. La mujer con el flujo de sangre, 12 años así, hermano. Pero cuando conocieron a Cristo, cuando tuvo ese poder de parte del Señor, o ese enviado del Señor, su vida cambió para siempre. Él no te va a abandonar, no te va a dejar. Nosotros que tenemos la palabra completa, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo, Él no te va a dejar. Él te puede sanar. Pero mejor es que nos pase lo de Jacob, hermano. En Génesis 32 dice que él fue muy bien, fuerte, completo en su cuerpo a pelear con el ángel de Jehová. Con el cuerpo bien, pero con el alma rota y cautiva. Cuando terminó de pelear con el ángel de Jehová, dice que se le desmembró una parte de la cadera, pero el alma estaba recta de él. El alma estaba recta de él. Por eso la palabra dice que mejor es entrar tuerto o manco al reino de los cielos que entrar completo al infierno de fuego. Mateo 18.
El Señor sana. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero, porque la palabra lo dice, ¿no? El Señor dice que sanaba. Pero tú que todavía tienes ese dolor, pregúntate, ¿por qué todavía lo tienes? A lo mejor es por tu falta de fe, a lo mejor es porque no te has consagrado completamente al Señor. Algún propósito el Señor tendrá. Pero el Señor no te va a dejar solo, así como Eneas no lo dejó solo y lo envió a Pedro, un hombre de Dios. Así el Señor no te va a dejar solo, no te va a dejar sola, en el nombre de Jesús. Y mira el motivo por la sanidad de Eneas, uno de los motivos por el cual Eneas fue sanado. Versículo, el último, 35. Mire. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué cosa? Había un montón de incrédulos en Lida y en Sarón, hermano, que cuando vieron el milagro que Dios había hecho en la vida de Eneas, dijeron, yo también quiero ese Cristo que sana, que liberta. ¿Qué mensaje escucharon? Ninguno. Solamente vieron a un paralítico de 8 años levantarse y hacer su cama. Ese mensaje los cautivó y se convirtieron a Cristo, hermano. Bienaventurados los que han creído al ver señales, pero bienaventurados todavía más los que hemos creído sin todavía haber visto, hermano. Amén. Pero vamos a ver en el nombre de Jesús, porque esas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuántos creemos aquí en el Señor? El Señor puede sanar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Que esta palabra haya llegado a su corazón y a su vida. Esa ha sido mi oración desde ayer y esta semana. Que esta palabra haya llegado a su corazón en el nombre de Jesús. Que su cuerpo esté sano en el nombre de Jesús, pero en la medida que también su alma esté sanada. Amén, porque el Señor puede levantar un cuerpo, pero también quiere levantar tu alma. En el nombre de Jesucristo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Hable con el Señor. Recuerde que si tiene dolor en su cuerpo, ese dolor es temporal. Dios lo puede sanar. En el nombre de Jesús. Dios lo puede sanar. Pida por eso. Si tiene dolor en alguna parte de su cuerpo o la enfermedad que está localizada en la parte de su cuerpo, póngase la mano en esa parte, en ese momento. Con fe, hermano. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que está orando por esa parte específicamente. Si es en su estómago, póngaselo ahí. Si es en la cadera o en el cerebro o es en alguna parte íntima, a lo mejor, si es parte íntima, póngase en el corazón. Pero vamos a orar en el nombre de Jesús hoy día. Pidamos, levantemos oración. Vamos a orar con fe. Que sea Dios obrando en su cuerpo con sanidad, según su poder y según su voluntad, según su decisión. En el nombre de Jesucristo. Si está enfermo, pídale a Dios sanidad. Dios no ha dejado de sanar. Dígale, Señor, ¿qué pasa aquí, Señor? Dime qué sucede, Señor. ¿Qué me estás enseñando con todo esto, Señor? ¿Qué me estás direccionando, Señor? Yo creo en ti. Eneas no volvió a ser el mismo. Le aseguro que todos los días entendía su cama con gusto y alegría. 8 años no lo podía hacer y ahora lo hacía todos los días con alegría, hermano. Ese es el cambio que el Señor hace en su vida, también en la mía. Rinda su alma al Señor, hermano. No esté con los ojos abiertos, no esté pensando en la mortalidad del cangrejo, hermano. Piense en su Señor. Piense en su Señor y el Señor, perdóname porque no he edificado, he destruido. Porque no tengo temor de Dios. No tengo temor a tu palabra. No tengo temor, Señor, a tu templo. No tengo temor a nada, Señor. Perdóname. He solamente portado bien cuando me vigila el hombre. Perdóname, Señor. Que el temor del Señor invada nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y ahí en el temor de Jehová tendrás el consuelo del Espíritu Santo que te anhelas. Tendrás esa paz que solamente la iglesia de Cristo la tiene cuando se rinde a Él. Gracias, Señor. Gracias por tu santidad. Gracias por tu amor. Gracias por llamarnos santos, a pesar de que sabes cómo somos nosotros, Señor. El título que nos ponen afuera puede ser cualquiera menos santo, hermano. Y a lo mejor no lo merecemos, no se ha llamado santo, porque es así, hermano. Pero Dios es tan bueno que en su misericordia nos dio a Jesucristo para que a través de Él nos vea Dios Padre como santos. Gracias, Señor. Nosotros
Dígale gracias, mi Dios amado. Usted sí tiene la conciencia, ¿no? Que usted y yo somos los más indignos, ¿no? Que tiene la conciencia que no somos joyitas, hermano. Aún el más bueno aquí en la tierra, aparentemente, no es nada comparado con la santidad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos por la irreverencia. Perdónanos, Señor, por la indolencia, por ser jodaces, que me importistas, Señor. No, Padre, que tengamos tu paz. La paz de Cristo en la tormenta. Que sin pastillas podemos dormir en la tormenta porque estamos confiados en ti. Porque estamos seguros que tú no nos vas a fallar. Porque estamos a cuentas contigo, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice a toda tu iglesia que está acá, Señor. Levante sus manos, hermano. Vamos a orar. Bendice a toda tu iglesia que está acá, Señor. A todo desconsolado, consuélalo en el nombre de Jesús. Todo Eneas en su alma, levántalo en el nombre de Jesús. Padre amado, a tu consolando a tu pueblo, sanando a tu pueblo por tu voluntad, Señor. Usted que está enfermo, santo enfermo, ora al Señor hoy en día. Ora al Señor, santo es Hijo de Dios, ora al Señor. Pídale, Señor, sáname. Y tóquese en el lugar que está enfermo. Dígale, Señor, sáname, te lo pido en el nombre de Jesús, te ruego, Señor. Te ruego a ti, Señor. Aquí en iglesia, solamente a ti, Señor. Tengo fe, Señor, en el nombre de Jesús. Que de por tu voluntad tú eres bueno. Pero dime, Señor, dime, enséñame. No solamente sáname, sino enséñame para mejorar, para ser diferente, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Te pido por todos tus santos de tu iglesia, Señor, los lavados por la sangre de Cristo, Señor. Todos son enfermos en su alma, en su corazón. Consuélame en el nombre de Jesucristo. En el cuerpo desciende según tu voluntad para sanar también el cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, que tengamos ese aviso, esa llamada de atención de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo. Cristo está aquí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Está con nosotros. Él puede sanar, pero aún más que sanar, hermano, te quiere salvar. Pero si sanando tu cuerpo salva a otros, lo va a hacer. La Biblia dice en el último versículo 35 de Hechos 9 que la gente al ver al ex paralítico Eneas, la gente se convirtió a Cristo, hermano. Bienaventurados, hermano, los que se han convertido por señales, pero sobre todo, bienaventurados los que no han visto todavía y ya han creído, porque esas señales siguen a los que creen. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos bienaventurados y acreciente nuestra fe. Dígale, mi hermano, ayuda mi fe, Señor. Mi fe que me turba, Señor. Mi falta de fe que me turba. Mis dudas que me quieren hacer caer, Señor. Yo veo al otro que no te busca y parece que está bien, Señor. Habla el entendimiento, que entienda que les habla aquí, no la puedo hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tú me has llamado con un llamamiento santo. Me has escogido desde la fundación del mundo. Me has hecho rey sacerdote, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que entendamos que la porción que tenemos aquí en la tierra es parte tuya y sobre todo en los cielos, Señor, que es completa, es mayor que lo que nos puede ofrecer este mundo. Gracias, que entendamos todos nosotros la bendición que tenemos en nuestras manos, que no menospreciemos, dígales, no menospreciemos esta salvación tan grande. Ay de aquel que menosprecia esta salvación tan grande, dice la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos solamente por la familia. Si usted tiene a su familiar cerca, únese, abrácelo. Si tiene a su esposa, abrácelo. Y a sus hijos, esténse juntos ahí, hermano. Mire, el enemigo, una de las cosas que más quiere destruir es la familia, hermano. Cójala, abrácela a su mujer, a su esposo, a sus hijos. No menosprecie ese amor, llévelo, hermano. Después de Dios, lo más importante que tenemos es la familia. Seamos sanados de nuestra familia en el nombre de Jesús también. Gracias, Señor. Sana las familias, sana los matrimonios, la relación entre padre e hijos, todo hijo rechazado, Señor, Padre, que tú seas el Padre de él. Todo resentimiento entre la familia, Señor, tú curando, sanando en el nombre de Jesús. Solamente el Señor te puede sanar, solamente el Señor te puede levantar, solamente el Señor te puede edificar. Solamente Él. Sin Él, hermano, lo que edifiquemos todo se va abajo. Tarde o temprano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Gracias a todos los que estamos acá, Padre, bendícelos, llénalos de tu gloria, edifícanos, hermano, arropémonos en el temor a Jehová. Dígale, Señor, dame más de tu temor, el temor a Jehová, que aunque yo sepa que nadie me ve humanamente, hay un Dios en el cielo que yo creo, que siempre me ve y que yo quiero agradarle. Arropémonos en el temor de Jehová, mi amado hermano. Gracias, Señor. Consuela a tu pueblo, Espíritu Santo, Señor. Consuela a tu cuerpo, consuela al cuerpo de Cristo, amén. Espíritu de Dios, consuela al cuerpo de Cristo. Consuela a tus santos, a tus hijos. El Señor está aquí, hermano, para tratar contigo, hermano. Cristo quiere alcanzarte con su poder para el cuerpo, para el alma y también para el espíritu. Si Él no te quiere hacer nada malo, hermano, Él solamente quiere hacerte bien, quiere renovarte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Levante sus manos. Fortalecidos por el temor a Jehová y consolados por el Espíritu Santo, vamos a orar al Señor y vamos a reconocer y decirle, cante conmigo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Dígale al Señor, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Sería un pájaro herido. sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Dígale al Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿quiere adorar al Señor acá adelante en el altar? Venga, venga, hermano. Venga, usted que se puede levantar, usted que está, gracias a Dios, bien físicamente, venga, hermano. Y aunque no le esté, también venga, para que Dios levante también su alma hoy, en esta mañana. Venga, hermano, no tenga pena. Aquí todos hemos estado postrados por el pecado, pero gracias a Dios que Cristo nos ha levantado y nos sigue levantando, iglesia, porque el Señor no ha terminado con nosotros. Es un Santo Espíritu que nos perfecciona todos los días hasta que Cristo venga por nosotros. Gracias, gracias, Señor. ¿Qué sería de mí? Levante sus manos, están en las sillas, están adelante, todos juntos, adorando al Señor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección.
Eso es, iglesia. El Señor te escucha. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? El Señor te está consolando en este momento. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería tu madre y sería como un ciego que clama por un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, una vez más, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por santos enfermos reciban sanidad en el nombre de Jesús, de acuerdo a la fe, de acuerdo al poder de Dios, en el nombre de Cristo. Usted que tiene problemas, dile: Señor, ayúdame en mi barca, Señor. Ayúdame, Señor, en la tormenta. Yo sé que tú te vas a levantar en el nombre de Jesús y poder estar tranquilo en el nombre de Cristo. Gracias. ¿Tiene cargas en su vida? Póntelas a los pies de Cristo. Póntelas a los pies de Cristo. No lleve más esas cargas. Póntelas a los pies de Cristo esa carga. ¿Tiene alguna petición específica? Hágalo ahora. Hágalo ahora, iglesia. Dios está escuchando. Estamos juntos, unánimes, en el mismo espíritu, orando en el nombre de Jesús. Que Dios te consuele, mujer. Que el Espíritu de Dios te consuele, varón. Que te llene de su presencia. Que tu corazón frío, tu corazón lejos de Dios, se convierte en un corazón tierno y receptivo a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Sea consolada, iglesia, por el Espíritu Santo de Dios. El consuelo del hombre, hermano, va y viene, se acaba. El consuelo del Señor, hermano, es permanente. Está consolado por el Espíritu de Dios. Ese consuelo continuo, ese consuelo que quita la sed del pecado, ese consuelo que quita la angustia, que quita la depresión. El saber que Dios está contigo, hermano, que te acompaña aún en los valles. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por Recuerden tu que la gracia de Dios, que la gracia del Señor de usted y soy yo. si no fuera por tu gracia y por tu amor, Por gracia somos salvos, hermano. Por su gracia somos levantados. Por su amor somos sanados. Aleluya. si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Hay cosas son cerrados todos, por favor, escúcheme atentamente. Usted que es amigo, invitado, que nunca ha recibido a Cristo, o a lo mejor se ha apartado del camino del Señor, este es el momento de reconciliarse con Dios, los apartados, y entregar su vida a Cristo, lo que nunca los han hecho. Este es el tiempo. Hoy es el tiempo. Si no eres levantado por el Señor, no vas a poder arreglar nada en tu vida. Necesitamos a Cristo. Recibe a Cristo en tu vida. ¿Cómo lo haces? Orando con fe. Repite después de mí esta oración para que recibas a Cristo. O tú que estás apartado, para que te reconcilies con Él. Repite después de mí: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados
Todas mis maldades hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor, como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, Señor, tú eres el Rey de mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, levanta mi alma todos los días. Hoy me reconcilio contigo. Gracias, mi Jesús amado. En el nombre de Jesucristo. Señor, también te pido por tu iglesia, por tu pueblo, que esta comunión tan bella que tenemos contigo en este momento sea de todos los días, Señor. Que ponga el anhelo en tu iglesia y en tu pueblo en contemplar tu hermosura todos los días, Señor, en comunión contigo. Que sirvamos, que te amemos, que no dudemos, que creamos en tu palabra, Señor, en tu fortaleza, que tengamos temor de Dios, todo tu pueblo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Va a ser edificado, para vivir en victoria, Señor, va a tener paz a pesar de lo que pueda suceder alrededor nuestro, Señor. Danos ese amor a tu casa, amor a servirte, así como David, Señor, que amaba tu casa. El tabernáculo caído de David lo levantó en tu poder, Señor. Amaba tu casa, amaba alabarte, tener comunión contigo, adorarte. Que así seamos todos nosotros. Padre, la comunión contigo, Señor, así como David podemos hacer frente a los osos, a los leones. La palabra dice, serpientes y escorpiones no nos harán daño si estamos con Él. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, amén. Un fuerte aplauso a Cristo, amén. Y que viva iglesia, y a su nombre. Amén. Gloria a Dios. No se me va nadie, por favor, un ratito más, un segundito nada más, ahí que están donde están. Quisiera saber en este momento, en la silla o acá adelante, quién recibió a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Nunca antes lo había hecho y hoy lo hizo o se reconcilió con Dios. Alce su manito. Quiero felicitarlo, quiero saludarlo, quiero bendecirlo. Nunca antes lo había hecho y hoy lo hizo o se reconcilió con Dios. Hoy día estaba apartado y no se reconcilió, o nunca lo había hecho y hoy lo hizo. Alce su mano. Quiero bendecirlo, quiero felicitarlo. Amén. Que hay un joven que le bendiga. Alguien más recibió a Cristo, felicítelo. Está al lado de Dios, felicítelo. Amén. Amén. Hay otro joven.